Damos gracias al Señor por tener la oportunidad de conectarnos a través de este medio en este tiempo. Oramos para que esta transmisión sea de edificación para tu vida y la de tu familia, y para que el nombre de Dios sea glorificado. Las reuniones y actividades están suspendidas temporalmente, pero podés seguir ofrendando para el sostenimiento de la obra por medios digitales. Conocé las diferentes formas de hacerlo a través de nuestra página web www.iglesiaalfarolanúsoeste.org. Confiamos en Jesucristo como nuestro refugio y nuestro proveedor. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muy bienvenidos a una nueva reunión de la Iglesia El Faro. La Biblia dice que cada día tiene su propio afán. En otras palabras está diciendo, cada día tiene su preocupación. Pero le invitamos a que pueda hacer una pausa. ¿Se acuerda de esa publicidad? La pausa son 5 minutos. Bueno, acá es un poquito más, pero va a ser un muy buen tiempo invertido. Porque lo invitamos a que se pueda unir al pueblo de Dios en gratitud, en alabanza, en testimonio, para que nuestra fe sea edificada. Pero también el Espíritu Santo, a través de su palabra, va a hablar a cada una de nuestras vidas. Así que sin más preámbulo, le invito a ser parte de esta reunión, que comenzamos de esta manera en el nombre del Señor Jesús.
Que Dios los bendiga, amada iglesia y queridos oyentes, en esta noche. Como sabemos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Quizás estés pasando por diferentes situaciones, muchas angustias, tristezas o quizás enfermedades o problemas económicos. Pero el Señor nos promete estar con nosotros. Me gustaría compartir junto con ustedes una palabra en la Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3 y 4, que nos relata de esta manera. Dice así: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¡Qué bueno! El Señor nos promete guardarnos en completa paz. Tenemos que permanecer firmes y fiel a Dios. Nos tenemos que esforzar en tener nuestra mente dirigida a Dios en oración, en confianza y en esperanza, porque en Él, en Jesucristo, es nuestra roca que permanece para siempre. Ahora les pido que me acompañen en una corta oración. Amado y soberano Dios, estamos delante de tu presencia una vez más en este día, agradecidas, Señor, por el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor, donde tú cada día nos enseñas y a través de tu palabra aprendimos que tú nos guardarás en completa paz. Te pido que tú bendigas a tu siervo que estará trayendo tu palabra, que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos ministres, nos alimentes, Señor, y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Amén. Que el Señor los bendiga.
Padre Santo, bendito Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte en esta noche por la oportunidad que nos das de poder estar unidos como pueblo de Cristo, para estar intercediendo, Señor, por aquellos que forman parte de tu cuerpo, Señor, parte de la familia de Cristo. Padre Santo, queremos en esta noche estar intercediendo por los jóvenes con experiencia, por los ancianos, por los adultos mayores que forman parte, Señor, de la Iglesia Alfaro, pero no solo de la Iglesia Alfaro, sino de todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo, alrededor de todas las iglesias de nuestra querida Argentina, Padre Santo. Queremos pedirte ahora que tu mano de poder esté sobre sus vidas, Señor, que tú estés guardándolos, que tu mano de poder los esté guiando, Señor, en medio de esta pandemia, para que ellos sepan qué decisiones tomar, Señor, con respecto a su vida espiritual, con respecto a su familia, con respecto al día a día, Padre. Que tu mano de poder sinceramente esté fortaleciendo sus vidas y los esté guardando. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Te pedimos que defienda sus vidas, que guarde su salud, Señor, que tengas misericordia de ellos, Padre, porque son factor de riesgo, pero confiamos en que tú puedes guardar sus vidas. También te pedimos que tu palabra les esté llegando, Señor, a través de este medio o a través de la televisión, de la radio, de alguna persona que pueda hablarles de ti, Padre Santo, a todos aquellos ancianos que no te conocen. Padre, sabemos que hay un montón de ancianos en hogares, Padre, que todavía están con vida, porque tu palabra dice que mientras hay vida, hay esperanza. Por eso te pedimos que tu palabra les llegue a ellos, Señor, para que realmente ellos puedan tener la salvación de sus almas. Así como nosotros la tenemos, ellos también puedan gozar de ese privilegio de ser llamados tus hijos, Padre Santo. Que tu palabra les llegue, tu palabra siempre se abre camino, no importa que haya esta pandemia o que capaz mucha gente no tenga la tecnología a su disposición o no sepa cómo usarla, pero sabemos que tu palabra se abre camino. Antes no existía la tecnología y tu palabra igual se abría camino. Por eso te pedimos, Señor, que llegue a la vida de todos aquellos, Señor, que no te conocen, aquellos ancianos que están en hogares, aquellos ancianos que están siendo cuidados por sus familias, pero aún no te conocen. También te pedimos, Señor, por los ancianos de nuestra iglesia, que a ellos también tu ministración les esté llegando, que realmente no se sientan solos, sino que puedan sentir, Señor, tu abrazo, la fortaleza que tú les das, y por qué no, Señor, las oraciones del cuerpo de Cristo. Tu palabra dice que oremos los unos por los otros, y hoy en esta noche estamos orando e intercediendo, unidos como cuerpo, por nuestros queridos ancianos, por nuestros queridos jóvenes con experiencia, por nuestros queridos adultos mayores, Señor, aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo y aquellos que no forman parte de tu cuerpo, de este cuerpo, pero que, Señor, en algún momento tenemos la fe y la esperanza de que van a formar parte, porque tu palabra lo dice y lo repito, mientras hay vida, hay esperanza. Y si tú sigues dando vida, Señor, si tú sigues dando vida 80, 90, 100 años, es porque hay una esperanza para que esa gente que aún no te conoce, te pueda conocer. Confiamos en ti, los dejamos en tus manos, como también dejamos en tus manos a todos nuestros queridos ancianos, Señor, del cuerpo de Cristo alrededor de nuestro país. Señor, bendice sus vidas, bendice sus familias, fortalécelos y acompáñalos, Señor, en medio de esta pandemia. Confiamos en ti, los dejamos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Me gustaría poder compartir con ustedes algo que Dios puso en nuestro corazón como familia, y esperemos que sea de edificación y pueda aportar algo más a sus vidas. Y pensábamos y orábamos sobre esta palabra, y como título le puse: la debilidad es el camino. Hoy nos vemos rodeados y vemos cómo se festeja la fuerza, y la debilidad es reconocida como un defecto, pero el tiempo hace inevitable ir sintiendo que el vigor y la potencia de nuestra vida va en descenso. No enfrentamos los problemas con la misma tenacidad, y tal vez será por la experiencia o el desánimo. De igual manera somos conscientes de nuestro desgaste a medida que pasan los años, y vamos confrontándonos con esa debilidad. En lo personal, creo que Dios no permite quedarnos con la idea de fortaleza, sino todo lo contrario. Nosotros la podemos tener, pero Dios nos va demostrando con el tiempo
que eso se va perdiendo, de que no somos inmortales, de que las situaciones golpean y humanizan y nos hacen dar cuenta de que somos minúsculos, de que somos pequeños. Al fin, todo esto termina siendo bueno para nuestras vidas. Esto dará como resultado, esta debilidad y estos golpes darán como resultado el hecho de que toda la gloria sea para Dios. Y en esta noche Dios nos dice: mi fortaleza se está perfeccionando en tu debilidad. Si me acompañan en 2 Corintios 12, 7 hasta el 10 vamos a leer, y dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara de mí. Y Él me ha dicho: bástate, o te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en la debilidad, en el insulto, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vemos que Dios habla a la necesidad de Pablo. Vemos que Dios dice: y Él me ha dicho, en los versículos que estábamos leyendo, dice, Dios tiene siempre esta respuesta. Dios tiene una palabra para esta debilidad, para tu debilidad en esta noche. Él te dice, Él me ha dicho, dice Pablo. Pablo es testigo de esto. Y la respuesta no era lo que el apóstol quería. Vemos que pide 3 veces ser sacada, pero sin embargo Dios no responde a ese pedido. Vemos cómo Pablo no cierra sus oídos, a pesar de que él pedía y las cosas no se daban conforme su corazón, sino que Dios dice otra cosa: bástate en mi gracia. No cerremos los oídos cuando no escuchamos lo que queremos escuchar. Cuando Dios nos responde en su soberanía, en su amor, de esta forma y dice: bástate en mi gracia. Porque al fin y al cabo, todo lo que Él prepara para cada uno de nosotros es bueno. Él es soberano, Él es fiel, Él es amor. Y confiando en esto, confiamos en que todo lo que parte de Él tiene un propósito. Dios habla a nuestra debilidad. La gracia es la entrada y la salida de cada situación. Te decía en los versículos: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En lugar de quitar el aguijón de la vida de Pablo, Dios da y seguirá dando su gracia para su vida. La gracia que Dios le dio a Pablo es suficiente para satisfacer estas necesidades. Pablo estaba desesperado, con un deseo de encontrar alivio a su aguijón. Pero Dios da 2 respuestas a esto. O te quita el aguijón, o fortalece los hombros para llevar la carga. Dios le dio fuerzas a Pablo para llevar esta carga. Y es ahí donde Dios muestra su fuerza. Y vemos que todo por medio de la aparente debilidad de Pablo exalta y glorifica el poder de Dios. Para hacer esto, Pablo tenía que creer rotundamente en la gracia de Dios y saber que es suficiente. Muchas veces no creemos que la gracia de Dios es suficiente, sino que al contrario, pensamos que somos insuficientes ante esta verdad, ante este poder de amor en acción
Solo podemos recibir la fuerza de Dios cuando conocemos nuestras debilidades. No podemos recibir la suficiencia de la gracia de Dios hasta que conocemos nuestra propia insuficiencia. Un gran problema trae a la luz el gran poder de Dios. Y esto es algo que venimos viendo últimamente. Hemos visto situaciones problemáticas y déjame decirte que todo este problema va a traer a la luz el gran poder de Dios. Si nunca sufriste un conflicto interno o de sentimientos o tu alma ahogada, entonces déjame decirte que no tienes mucho del conocimiento del poder de Dios. Debe haber debilidad en el hombre y lamentarse sobre ella. Si no, la fuerza del Hijo de Dios jamás será perfeccionada en nosotros. Y eso es algo que tiene que crecer en nuestra vida. Que el poder de Dios perfeccione nuestra debilidad. Porque aunque fue crucificado en debilidad, dice 2 Corintios 13:4, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con el poder de Dios para con nosotros. Te basta mi gracia. ¿Cómo puede la gracia de Dios ser la diferencia? ¿Cómo suplió la necesidad de Pablo en este punto? La gracia nos satisface y es suficiente. La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo porque nos habla de aceptación, del deleite en Dios en nuestras vidas. Cuando recibimos la gracia de nuestro Padre Celestial, comenzamos a disfrutar los beneficios y el favor que hay en su deleite. Él tiene su favor dado a nosotros, puestos sus ojos en nuestras vidas. Tenemos su aprobación, tenemos su promesa, tenemos su cuidado. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Dios ama para mostrar su poder en medio de su bondad y su gracia. Algunos a veces asociamos como que la bondad de Dios es como sinónimo de cobardía o timidez. Pero cuando hacemos esto, negamos que la verdad de Dios en cuanto a la potencia de su fuerza, gracia y amor. Ahora, ¿de quién es esta hermosa gracia? ¿De quién es este privilegio de que el Dios soberano ponga nuestros ojos en nosotros? Es por medio de Jesús, es por medio del sacrificio que Él hizo. Hoy Dios nos ve con agrado. Jesús es el sacrificio que trajo satisfacción al Padre y todos los que entramos en ella tenemos esta satisfacción a través de Él. Esta suficiencia está declarada sin límites de palabras. Por lo tanto, entiendo que este pasaje quiere decir que la gracia de nuestro Señor Jesús es suficiente para sostener nuestras vidas. Es suficiente para darnos fuerza, es suficiente para consolarnos, es suficiente para hacer que nuestra debilidad sea una bendición. Es suficiente para darnos la victoria, es suficiente como para sacarnos del mismo problema 1000 veces más, porque la gracia no tiene fin. Te puede la gracia agarrar, sacar del pozo de tu vida y ponerte de vuelta en el cielo, así como lo hizo con Pablo. Amada iglesia, quisiera que fuera posible poder describir la gracia, pero al contrario, déjenme retractarme y decir que es imposible poder definir la gracia. Y esto está bueno, porque si pudiera definir la gracia, sería una gracia finita, una gracia que tiene principio y fin. Y la gracia no tiene fin, y no tiene principio, porque es parte de la personalidad de Dios, es parte de un atributo de Dios. Y está bueno que no podamos definir algunas cosas, porque si no tendrían limitaciones. Pero podemos llegar a pensar que su gracia
es poco suficiente para nuestras vidas. Y eso realmente es absurdo. Eso es como que un pequeño pez fuera al océano con miedo de que este océano se seque. Es imposible poder entender la plenitud y la gracia de Dios, pero siempre está disponible para todos los que quieran acercarse a ella. La gracia podía satisfacer la necesidad completa de Pablo porque estaba disponible en todo tiempo. Cuando pecamos, cuando fallamos, esto no nos coloca fuera de la gracia, no nos saca de la gracia de Dios, ya que la gracia no es dada libremente, nos es dada libremente en Jesús. No puede ser quitada después de que caemos o tropezamos. Cada vez que venimos a Dios con fe y por medio de la sangre de Jesús, tenemos acceso y podemos entrar y estar totalmente disponible para nosotros este favor. Pero solo por medio de Jesús. Que la gracia abunde en ustedes en demasía y que cuando te equivoques, cuando tropieces, sepas dónde correr, sepas a dónde apuntar. La gracia requiere también ser dependientes. Por lo tanto, dice el versículo a Pablo, dice, por lo tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por medio de sus bendiciones, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de la gracia de Dios, de la gracia y de su poder. Todo fue para bien. La continua y aún forzada dependencia de Pablo para con Dios lo hizo más fuerte y más de lo que pudo haber hecho apoyándose en las revelaciones que Pablo tuvo. Al contrario, él se aferró más a Dios. Dejó de lado todo su currículum, dejó de lado todas sus revelaciones para entrar en esta debilidad y para poder habitar en ella y que el poder de Dios se perfeccione. Muchos de nosotros pensamos que la verdadera madurez cristiana viene a nuestras vidas cuando somos independientes de Dios. Tenemos la idea de que es como todos nuestros planes están bien trazados y no necesitamos confiar más en Dios, sino que al transcurrir diariamente podemos solucionar las cosas. Pero esto no es madurez. Madurez espiritual habla de dependencia. Dios deliberadamente traza nuestros planes de vida para que podamos estar constantemente dependiendo de Él. Vemos a Dios como un Padre terrenal. Vemos a Dios que podemos en algún momento superarlo en madurez. O pensamos que por pasar obstáculos en la vida vamos teniendo autoridad y madurez en lo que vamos aprendiendo. Y ahí nos da esta sensación de despegue de Dios. Y lo pensaba como los padres terrenales. Tenemos de Dios una idea, un respeto, pero sentimos que a veces no debemos obedecerlo. Sí, papá, te tengo en cuenta, sí, mamá, te tengo en cuenta, o quien sea, pero también tengo mi vida. Y ahí es de acuerdo en estas palabras vemos que no hay dependencia. Y en nuestros corazones hemos mudado nuestra vida afuera, hemos ya crecido y nos hemos ido de la casa. Pensamos que podemos armar nuestras vidas como queremos, mientras que cenamos en la casa de Dios una vez por semana y le damos un respeto que se merece, pero seguimos nuestro propio camino. Eso no es madurez. Y vuelvo a ser enfático en esto. Madurez es depender de Dios. En todo momento, en cada instante, a cada segundo. En debilidad, en fuerza, en cada momento. Dependemos de Dios. Pensar que la vida cristiana con el tiempo se hace sencilla, déjame decirte, hermano, que es un error.
Es un error pensar que todo se hace fácil. Vamos avanzando en nuestra vida, dejamos grandes batallas del pecado atrás y pensamos que podemos seguir marchando con esta diligencia como grandes héroes de guerras, de que hemos vencido grandes cosas en el pasado. Pero lamento decirte que ese día es una ilusión. Es una ilusión de que vamos a tener seguridad mientras avanzamos y una vida sencilla. Esto, hermano, en la vida de Pablo vemos que no es así. Al mismo apóstol constantemente experimentaba debilidad. ¿Y quién somos nosotros para pensar que podemos ser mejor que él? La debilidad glorifica a Dios. Porque cuando soy débil, decía Pablo, entonces soy fuerte. Y ahí está nuestro triunfo, en la debilidad. ¿Qué le puede hacer el mundo a un hombre que está anclado en Jesús? Dios no le dio el aguijón en la carne como un castigo a Pablo, o como una señal de hacerlo débil solamente, sino que Dios le permitió mostrar este aguijón para poder ver el poder divino de Dios en la vida de Pablo. Y cerrando esta idea, resumiendo un poco, en lugar de utilizar la experiencia para gloriarse Pablo a sí mismo, sino que relata cómo la experiencia gloriosa y celestial le hizo un hombre humilde y dependiente. Hay una palabra, una frase que me gustó de Calvino que dice: los valles son rociados con la lluvia para hacerlos fructíferos, mientras que las cimas altas de las montañas permanecen secas. Un hombre se debe convertir en un valle si quiere recibir la lluvia celestial de la gracia espiritual de Dios. Mientras más alto vamos en nuestras fuerzas, más secos nos sentimos. Dios ampara nuestra alma cuando estamos en estos valles, juntos a sus ríos, y no a la altura que podemos llegar de nuestras fuerzas o nuestros logros. Pablo toma el ejemplo de Jesús en esto. ¿Quién fue el hombre más humilde de la tierra y manso? ¿Quién es el único que pudo llegar a la cruz tan fuerte y tan débil a la vez como para poder crucificar nuestros pecados en una cruz y poder darnos vida eterna? Ese fue Jesús, y Pablo tomó el ejemplo de la cruz. Capaz que este aguijón es una idea personal, pero capaz que este aguijón en la vida de Pablo demuestra que la cruz sigue estando en él y que siga mostrándose débil para poder mostrar el poder de Dios. Era un recordatorio de la cruz. Para mí ese aguijón era un recordatorio. Y por último, no debemos de pensar que en nuestra vida, por más que haya un aguijón, significa que estamos viviendo la gloria y el poder de Dios. A veces podemos resistir la gracia. A veces podemos seguir haciendo las cosas, aún teniendo un aguijón. Pero si no lo pasamos por el Espíritu Santo, si no lo pasamos por una vida santificada y entregada a Dios, estos aguijones pueden ser más maldiciones a nuestras vidas que otra cosa. Porque todo lo que pasa por Cristo, todo lo que pasa por la cruz, termina resucitando en gloria. Pero solamente si nos enfrentamos a la debilidad. Solamente si nos atrevemos a morir a nuestro carácter y a nuestras situaciones. Así que, hermanos, me gustaría orar por esto. Me gustaría orar por este tiempo de debilidad que hemos vivido como sociedad, como iglesia, que nos ha acercado y hemos podido crecer en el poder de Dios. Padre, nos acercamos, Señor, así como Pablo se acercó a la iglesia con
temor y temblor. Padre, nos acercamos ante tu presencia de esa misma forma, débiles, necesitando una respuesta, necesitando poder crecer en esta debilidad para que el poder y la gloria sean solamente para vos, Señor, y el poder se perfeccione en nuestro corazón. Hay tantos hermanos que han sido derrotados, han sido quebrados en este tiempo. Padre, te pido que se perfeccione el poder de tu gloria en sus vidas. Te pido, Señor, que en este tiempo estés alentando, estés mostrando, Señor, que hay un propósito mayor, que el sufrimiento es parte del diseño, que el sufrimiento y la debilidad es parte del hombre, que vos no nos vas a dejar morir con la idea de que somos fuertes o poderosos, Señor. Al contrario, nos demostrás la debilidad para que tu gloria y tu poder brillen más, Señor. Te pedimos perdón por nuestro esfuerzo humano. Te pedimos perdón porque muchas veces nos hemos quedado, Señor, con la fuerza que tenemos nosotros. Pero hoy vamos con debilidad, Señor. Si hay algún hermano, familia o alguien que esté pasando un momento de debilidad, está Dios ahí mostrando y perfeccionando el poder de Dios. Que este poder, Señor, sean mis hermanos como lo fue en el apóstol Pablo, Señor. Perfecciona sus debilidades y que crezcan en gloria y en poder, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, a seguir muriendo a las áreas que nos cuestan morir. Sabemos que la autoridad no viene por lo que hacemos nosotros, sino que viene la autoridad por medio de tu Hijo Jesús. Y te amamos, Señor. Te amamos y bendecimos, Señor, esta iglesia. Bendecimos la iglesia de Lanús, de Argentina. Y que sean tiempos en donde el poder de Dios sea revelado, Señor. Que los que no creen, Señor, puedan ver que hay un Dios que perfecciona en la debilidad su poder. Que en nuestra debilidad tú perfeccionas todo, Señor. Te doy gracias y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, todo esto en el grandioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
por el poder.